Muy buenos días. Algunos de ustedes ya me conocen. Soy la psicóloga clínica desde Cianaya y me da mucho gusto estar hoy con ustedes. En esta conferencia vamos a hablar acerca de la importancia que tiene la psicología clínica en la sociedad mexicana. Bueno, en principio, la psicología es una ciencia y se encarga de estudiar el comportamiento del ser humano, el cual se refleja en diferentes manifestaciones y en diferentes ámbitos en los que se desenvuelve, es decir, las acciones o diversas respuestas, las emociones, la actividad mental o respuestas fisiológicas ante estímulos que recibe. Todas estas manifestaciones se reflejan como respuesta ante estímulos externos, lo que significa la influencia del entorno del individuo, donde se desenvuelve, donde se desarrolla, donde vive. Esto abarca todos los ámbitos que rodean al individuo, como son el entorno educativo, el entorno laboral, el entorno familiar y el entorno social. Asimismo, es necesario reconocer que cada individuo es único, aún en entornos semejantes o incluso los mismos, por lo que es necesario estudiar el comportamiento de cada uno separado, de forma individual, lo que conlleva a considerar el aspecto biográfico de cada persona. Con todo ello, se puede decir que la psicología constituye conocimiento experimental y empírico, así como el conocimiento acerca del individuo que permita la modificación de su conducta en su caso. Se puede decir que la psicología clínica surge a finales del siglo XIX. Se manifiesta interés sobre la importancia del ser humano como objeto de conocimiento y en aras de mejora y del análisis de la influencia que tiene el mundo sobre el sujeto mismo, es decir, la sociedad. A raíz de este interés se da la aparición de laboratorios psicológicos en diferentes lugares, como tenemos en la Universidad de Leipzig, con Wilhelm Wundt, con el primer tratado de psicología. En Estados Unidos, con William James, en Inglaterra con Francis Galton, en Francia con Theodule Ribot, como el primer congreso de psicología experimental, y en España se da la psicología en la institución libre de enseñanza. Con esto la psicología se institucionalizó científicamente a fines del siglo XIX dentro de las ciencias humanas y sociales. En 1896, Freud nombró el psicoanálisis a su método clínico y este método rompió con la tradición neuropatológica. La aportación de Freud fue transformar la base biológica a una forma de conocimiento en relación a la narración de vida del individuo, lo que implicaba el aspecto psicológico. En ese mismo año, Victor Widmer fundó la primera clínica en psicología en la Universidad de Pensilvania y con ello se definió el papel clínico del psicólogo. En esta clínica se desarrollaba el método clínico con psicodiagnóstico y aplicación terapéutica. Era de servicio público y otras universidades fundaron también sus clínicas en psicología. En 1907, Widmer fundó la primera revista de psicología clínica, The Psychological Clinic. En 1913 se tiene el conductismo con Watson y esto implicó el desarrollo de la psicología en el aprendizaje, lo que repercutió en los años 50 en la terapia de la conducta. Por su parte, el psicoanálisis de Freud siguió creciendo, o mejor dicho, expandiéndose, implantándose así dos grandes crecientes de la psicología clínica, dos grandes corrientes, el psicoanálisis y el conductismo. Y en 1917, los psicólogos clínicos crearon una asociación, la American Association of Clinical Psychologists, y al poco tiempo se reintegró a la American Psychological Association. Es Reisman, en 1991, quien realiza, por así decirlo, la historia de la psicología clínica.
en donde presenta bajo un esquema expositivo desde 1890 los conocimientos psicológicos del funcionamiento normal de la personalidad, las psicopatologías, los procedimientos terapéuticos correspondientes, así como la institucionalización profesional. A principios del siglo XX se utilizan pruebas de inteligencia desarrolladas por Binet con diferentes escalas, como las escalas de Binet-Simon y Stanford-Binet, que miden la capacidad cognitiva y de inteligencia y se usan para el diagnóstico de deficiencias en desarrollo intelectual de niños. También están las escalas de Arnold Hessel, que estudia el crecimiento y desarrollo de los niños y la infancia normal. Tenemos también la escala de David Wechter, que mide la inteligencia. Y también, también tendríamos la escala de Charles Spearman, en donde se usa el método del análisis factorial para estudiar las correlaciones entre diferentes test. Y Edward Thorndike desarrolló escalas para evaluar la escritura, la composición de lengua y el dibujo. A finales de los años 30 surgieron los primeros programas de posgrado para psicología clínica. Y la psicología organizó así sus propias instituciones y el perfil profesional dentro de la psicología. Ahora bien, con la institucionalización vino la implantación profesional de la psicología. Como ya se dijo anteriormente, los ámbitos o entornos del individuo son parte influyente en la conducta. Y en ese sentido, con la implantación profesional de la psicología, se abrieron diferentes áreas, como la del trabajo, de las organizaciones, de la educación, de la psicología clínica, del deporte, de la drogodependencia, del tráfico, de la seguridad vial, de la intervención social y de la jurídica. En lo que se refiere a la psicología clínica, pues abarca diversos ámbitos en todos en los que se desenvuelve el individuo, ¿verdad? Es decir, en donde pueden aparecer los trastornos psicológicos. La UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y la OTIC, Organización Internacional del Trabajo, 1919, consideraron que la psicología clínica está en el marco de formación científica básica. La UNESCO, por su parte, tiene una nomenclatura internacional para los campos de la psicología y la tecnología. Y aquí en este cuadro podemos ver cómo la psicología se subdivide en diferentes especialidades. Y sostiene que la psicología investiga acerca de procesos mentales y del comportamiento, tanto individual como parte de una sociedad, y promueve así su adaptación y desarrollo en diferentes aspectos. Asimismo, señala el estudio de factores psicológicos a través del diagnóstico, del tratamiento, de la prevención de enfermedades mentales y trastornos de personalidad o emocionales. Bien. En 1945 se reconoció legalmente la psicología clínica a través de una certificación legal de la especialidad de psicología clínica. Esto fue en Estados Unidos. Ocurrió a finales de la Segunda Guerra Mundial, en donde se daba tratamiento terapéutico a los soldados, y esto llevó a que se estableciera un sistema de formación de psicología clínica avalado por instituciones reconocidas. A este sistema se le conoció como el modelo Boulder, en donde se realizaba investigación científica, evaluación psicodiagnóstica y tratamiento psicoterapéutico. Con esto surgió el Código Ético para Psicólogos Clínicos. Y a partir de entonces, la psicología clínica tuvo un reconocimiento social. Bien, se desarrollaron diferentes sistemas psicoterapéuticos, como la terapia
conductual, la terapia cognitiva, la terapia cognitivo-conductual, la de pareja, la familiar y la psicoterapia. En este mismo tiempo, quedó demostrado que los resultados de la terapia psicológica eran favorables. Y entonces esta terapia se soportó en varios aspectos, como el desarrollo científico de la psicología, en cuanto al aprendizaje de la conducta, al desarrollo de la personalidad, al funcionamiento cognitivo, a la relación interpersonal, a la influencia del aspecto social y a la organización en grupos sociales. También ha habido mayor demanda, ¿verdad?, de la población, porque cada vez existen más, hay más presencia de trastornos psicológicos. Esto pues corresponde o va ad hoc a la vida en la actualidad, en donde pues prevalecen diferentes factores, ¿no? Incluso hay nuevos trastornos, como podría ser la anorexia, la bulimia y la depresión, que cada vez es más creciente, entre otros, y esto se debe pues a las actividades, sobre todo en las zonas urbanas, ¿no? Por esto es necesario pues considerar o tomar muy en cuenta la naturaleza de los trastornos psicológicos. Esto es psicológica y también social. Esto es lo que lleva a considerar un tratamiento psicoterapéutico. Ahora, así tenemos que las funciones del psicólogo clínico son principalmente la evaluación, en la que se incluye el diagnóstico, ¿sí? Y se aplican test psicológicos, tanto para evaluar inteligencia, capacidades de las personas, y también se identifican características mentales. Y así se puede obtener el diagnóstico de un trastorno mental, en su caso. La entrevista, bueno, es una herramienta, forma parte del diagnóstico estándar, y en esta se tiene un contacto directo con la persona, con el individuo. Después está el tratamiento, hay diferentes tipos o formas de psicoterapia, y también hay incluso combinación de técnicas, ¿no?, orientadas a cada caso en particular. Se tiene la terapia de conducta, la terapia de grupo, la terapia de pareja, la terapia familiar, y está el psicoanálisis también. Igualmente está la investigación, un aspecto importante, porque en esta área se realizan estudios experimentales que de alguna manera conllevan a pues, nuevos descubrimientos, ¿no? Ahora bien, como ya se dijo, la psicología clínica trata de establecer los procedimientos para concluir con la resolución de alguna problemática o en mejores casos, prevenirlos, de tal forma que no aparezcan. Para ello cuenta con procedimientos, con métodos, con modelos y terapéuticos, psicoterapéuticos, ¿verdad? También se cuenta con pruebas diagnósticas, como pudieran ser el MPI, que es el Minnesota Multifaceted Personality Inventory. Se enfoca en aspectos de la personalidad y de detección de psicopatologías. También están las pruebas proyectivas, en donde, bueno, sirve para saber cómo el individuo concibe el mundo, o sea, cómo piensa esta persona. Está el test de Rorschach en cuanto a rasgos de personalidad. Está el TAT, Thematic Apperception Test, que se refiere a cómo el inconsciente se proyecta en las láminas que se le muestran, y con ello se ve la personalidad del individuo, los motivos, las necesidades que tenga. Y bueno, también está el psicodiagnóstico, la investigación, que corresponderían a la representatividad del psicólogo clínico. En cuanto a las diferencias con otros profesionales de la salud mental, se puede abordar a la psiquiatría específicamente.
Hay un par de diferencias fundamentales o principales. Una de ellas es la facultad legal que tienen los psiquiatras para la administración de fármacos. Por el contrario, el psicólogo clínico no puede prescribir psicofármacos a menos de que su formación incluya disciplinas relacionadas con la psicofarmacología. También podemos comentar, ¿verdad?, que al margen de esto, el psicólogo clínico puede o está capacitado para dictaminar lo que, entre comillas, sería una enfermedad mental, ¿verdad?, bajo la premisa de que el trastorno psicológico presenta consecuencias o manifestaciones semejantes a la enfermedad. En ese sentido, se pueden compartir funciones de investigación psicodiagnósticas y psicoterapéuticas. Sin embargo, el psicólogo clínico, que es otra diferencia entre estos profesionales, es que cuenta con una mejor preparación en cuanto al psicodiagnóstico y en cuanto también a la aplicación de psicoterapias o tratamientos psicológicos para poder atender trastornos. En general, ambas disciplinas comparten objetivos en cuanto al análisis, tratamiento y prevención de incapacidades psicológicas. Ahora bien, los trastornos psicológicos no son enfermedades de la mente. No son enfermedades de la mente y no tienen definida una etiología biológica. Pero sí se sabe que en los trastornos intervienen aspectos personales, familiares y sociales, como lo hemos mencionado. El sistema oficial de la Organización Mundial de la Salud diferencia el término trastorno de enfermedad o padecimiento. También la Asociación Psiquiátrica Americana no utiliza el término enfermedad como equivalente a problemas del comportamiento, ya que se considera determinado por la interacción de factores causales, considerándose un patrón de comportamiento o psicológico que, independientemente de lo que origine, se debe considerar como una manifestación individual de una disfunción del comportamiento o disfunción psicológica o disfunción biológica. En ese sentido, los trastornos mentales, aunque se hayan formulado incluso por un procedimiento médico, no significa que tengan causas fisiológicas u orgánicas. Por otro lado, se tiene a la psicopatología como una ciencia que estudia el comportamiento anormal, basándose en la psicología y también en otras disciplinas, como la neurología, la genética, la fisiología, entre otras, y que resulta ser la base de la psicología clínica y de la psiquiatría. Con todo esto, ¿verdad? Podemos ver que existe un reconocimiento de la necesidad de un trabajo conjunto, interdisciplinario, entre la psiquiatría y la psicología clínica, en aras de una mejor terapia, de un mejor tratamiento que lleve a un buen desenlace de la problemática de un individuo. Por este motivo y todo lo expuesto, es necesario exhortar a los profesionales de la salud mental a que hagan un trabajo conjunto, armonizar esfuerzos, pues finalmente trabajan por el mejoramiento de los individuos, ambos profesionales. Y bueno, pues espero que les haya gustado esta breve conferencia. Y lo único que me queda por decirles es agradecerles su asistencia y que pasen muy buen día.